Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Damián Garófalo y esta es una nueva entrega virtual de técnicas de análisis del discurso o en su defecto discursos y narrativas deportivas, dependiendo del plan de estudio que ustedes se encuentren cursando. En esta ocasión vamos a hacer un abordaje a la perspectiva materialista del signo o a la mirada marxista del lenguaje, y para ello nos vamos a apoyar en dos lecturas o en dos autores. El primero es El marxismo y la filosofía del lenguaje de Valentín Voloshinov, donde tomaremos el capítulo 1 y el capítulo 2 de la primera parte, y luego también trabajaremos sobre el capítulo dedicado a la temática del lenguaje que dedica Raymond Williams en su trabajo El marxismo y la literatura. Cabe destacar que Raymond Williams en realidad es una mirada retrospectiva, un repaso a las distintas corrientes de análisis del tema lenguaje por autores marxistas para finalmente destacar y reivindicar la obra de Valentín Voloshinov. Por su parte, Valentín Voloshinov, quien perteneció al denominado Círculo de Bakhtin, un grupo de autores o pensadores de origen ruso y de pensamiento o filosofía marxista, escribió su obra en el año 1929, hace casi ya un siglo atrás, y en ella lo que hace prácticamente es una crítica profunda a la lingüística moderna de ese entonces, con su principal referencia en el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure y su idea de lengua-sistema, donde el signo lingüístico formaba parte de una estructura cerrada en la cual se autoabastecía y se vinculaba con otros signos que le daban entidad al propio sistema. Nuestro autor ya en el primer capítulo nos va a arrojar una nueva circunstancia y un nuevo interrogante con la noción de el signo ideológico y con ella la apertura de un nuevo enfoque de análisis. Valentín Voloshinov básicamente nos va a decir que cualquier elemento de la técnica, de la ciencia, de la naturaleza o del consumo es susceptible de ser signo ideológico, que más allá de su propia materialidad, estos elementos componen un nuevo mundo que es el de los signos, y en tanto signos son ideológicos. El autor nos va a decir que donde hay signo hay ideología. No puede separar la idea de signo de la idea de ideología, puesto que son vinculadas. Entonces, si cualquier elemento de la ciencia, de la técnica, de la naturaleza o del consumo reflejan o refractan otra realidad en el mundo de los signos, esta puede serle fiel o puede distorsionarla. Mejor dicho, al transformarse en signos ideológicos y la ideología, al no ser algo sellado o cerrado o saturado de por vida, estos elementos pasan a habitar en un mundo de distorsiones o en un mundo de enfoques diferentes dependiendo de la ideología por el cual sean impregnados. Donde hay signo de ideología y todo material sígnico significa algo. El autor nos está diciendo que todo en el mundo, todo lo que rodea al hombre, se convierte en signo y por lo tanto en ideología, y con lo cual representa determinados valores ideológicos. El autor va a hacer una nueva crítica también a aquellos autores que colocan a la problemática de la ideología dentro de la conciencia. Si bien va a decir que la conciencia individual de los sujetos está cargada de ideología, nos quiere decir al mismo tiempo que la ideología no se genera en ella, sino que la nutre a la conciencia. En este sentido, nos va a decir que el signo es un fenómeno del mundo exterior. Entonces, si el signo es un fenómeno del mundo exterior, con esto no quiere decir que es un fenómeno que está por fuera del sujeto. Recordemos que el sistema de la lengua de Ferdinand de Saussure era un sistema psicologista. Habitaba en la psique de los sujetos que componían una comunidad lingüística o que compartían una comunidad lingüística. Aquí el autor nos va a decir que los signos y la ideología pertenecen al mundo exterior, que habitan en el mundo de las prácticas concretas de los sujetos, y que nosotros, los sujetos que tenemos condiciones materiales de existencia, que habitamos de determinados ámbitos, que nos formamos en determinados lugares, al interactuar socialmente en esos lugares, en una sociedad organizada y articulada, nos nutrimos de esos signos ideológicos que están flotando en el aire o en el contexto para nutrir nuestra ideología. Desde pequeños, con cada una de nuestras experiencias, vamos incorporando material ideológico a nuestra conciencia interior. Por otra parte, esta conciencia interior se nutre de ideología para poder tener una forma, para poder ordenarse. Pero al mismo tiempo se plasma nuevamente en el mundo exterior a través de un material sígnico.
O sea que nosotros somos portadores de ideología y somos transmisores de ideología a través de materiales sígnicos. En este sentido, la conciencia interior nunca es algo individual del sujeto, sino que está articulada socialmente en función de otros sujetos con los cuales interactuamos. También esta conciencia, al tener un claro anclaje en las condiciones materiales de existencia, tiene un gran componente histórico. No es ni individual ni ahistórica, por el contrario, es colectiva y tiene un fuerte factor histórico que la nutre. Ya aquí encontramos varias diferencias con el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, puesto que pone al sujeto en el centro de las prácticas que le dan sentido a los signos, que las cargan de ideología, y por otro lado esos signos tienen un componente histórico muy fuerte que lo habían perdido en la estructura cerrada de la lengua de Ferdinand de Saussure. Acá, por el contrario, es el propio ser humano organizado socialmente, articulando sus prácticas concretas, sus intercambios sociodiscursivos a través de signos lingüísticos que pasan a ser ideológicos. Es allí, en esa práctica del habla, en esa acción concreta de compartir con otros, de la experiencia de habitar espacios comunes, en los cuales la ideología se pone en juego, se manifiesta y va nutriendo las conciencias individuales que están organizadas de manera colectiva. En este sentido, el signo ideológico por excelencia, nos va a decir el autor, es la palabra. De todos los signos ideológicos posibles, materiales o físicos, la palabra es el principal signo ideológico. Nosotros habíamos dicho que cualquier elemento de la ciencia, de la técnica, del consumo o de la naturaleza es signo ideológico. Pongamos un ejemplo. Un overol, ¿no?, de trabajo. ¿Por qué lo asociamos al trabajo, al overol? Es una vestimenta en realidad. Bueno, pero se lo vincula a una actividad y esa actividad a una clase, que es el obrero. Entonces, si el overol sirve para trabajar y el que trabaja es el overol va a pasar a ser un signo ideológico del trabajo y del obrero, de la clase trabajadora. El autor da en realidad otros ejemplos en su obra. Habla del símbolo, la bandera del Partido Comunista, que tiene el martillo y la hoz, y que allí el martillo y la hoz pasan a representar algo más allá de su propia funcionalidad. Entonces es ahí donde se transforman en signos ideológicos. Más allá de su materialidad, reflejan o refractan una otra realidad que la puede distorsionar o le puede ser fiel. A todo signo ideológico, nos va a decir el autor, se le puede otorgar una valoración sígnica. Algo puede ser bueno, malo, justo, injusto, lindo, feo. Allí también entran en juego las ideologías y las posiciones de clases en el marco de una sociedad real. Volvamos a la palabra. El autor nos va a decir que la palabra es el signo ideológico por excelencia, puesto que a través de la palabra podemos manifestarnos con otros sujetos y la palabra trasciende el resto de los sistemas y el resto de los signos ideológicos. De hecho, va a decir que nuestra conciencia está ordenada verbalmente y que la conciencia se plasma en el material sígnico de la palabra, o sea, en el soporte sígnico de la palabra, para poder ser transportada hacia el exterior. En realidad, nuestra conciencia, que está cargada de ideología, se apoya sobre el soporte físico de la palabra para poder ser transmitida. La palabra, nos va a decir el autor, es el signo ideológico por excelencia. La palabra es neutra, nos va a decir, pero es demandada, pretendida por los distintos sectores sociales para ser cargada de sentido, para ser apropiada por estos sectores ideológicos y puesta en juego en función de las propias ideologías. Así como la palabra es neutra, también es el material sígnico por excelencia o el principal material sígnico. Por otra parte, la palabra nos va a decir que es el principal indicador de las transformaciones sociales, puesto que a través de las palabras, las posturas de clase, las posturas ideológicas empiezan a dar cuenta de sus nuevos modos. Finalmente nos va a decir que la palabra es multiacentual. ¿Y qué significa esto de que es multiacentual? Bueno, que en realidad no tiene un significado petrificado, dado de una vez y para siempre por un orden divino, sino que ese plano del significado, sellado en el signo lingüístico de Saussure, dentro de la relación de significación, aquí va a ser demandado, pretendido por las distintas clases sociales
para ser cargada de su propio sentido. Entonces hay una multiacentualidad en la palabra, o sea que una misma palabra, un mismo signo ideológico va a ser pretendido por distintos sectores. Por ejemplo, lo que significa, no sé, pongamos por caso la ley de interrupción del embarazo, la ley de matrimonio igualitario, la legalización del consumo de algunos estupefacientes o lo que fuera. Incluso la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en vez de llamarla aborto, ley de aborto, se llama ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ahí hay una disputa lingüística, pero una disputa sobre todo ideológica. Lo mismo con el lenguaje inclusivo. Más allá de una cuestión gramatical o fonética del uso de la E, hay una disputa ideológica en lo que esos signos ideológicos vienen a representar. Bueno, por eso también el autor nos va a decir que el signo ideológico es la arena de la lucha de clases. Con estas principales aproximaciones o estos primeros acercamientos a la lectura, quiero que puedan plasmar sus dudas y intercambiarlas con nosotros a través de los canales que vamos a ir habilitando. Espero haber ayudado en el proceso de lectura, que esto sea un soporte para ese trabajo y bueno, nos estaremos viendo pronto y ojalá que esto realmente pase y nos encontremos en el aula como debe ser. Bueno, un abrazo grande para todos, un abrazo grande para todas, nos estamos viendo.